Que se conecta en las redes sociales. Bendecimos la vida de todas las personas que por alguna razón no pueden venir a este lugar, pero que escuchan la palabra que Dios tiene para ellos. Y de paso, el que puede venir, venga y se congrega, amén. Pero los que están ahí en el en vivo, Dios los bendiga, Dios los guarde. Y ahí en su casita donde esté puede cerrar sus ojitos, vamos a orar, amén. Vamos a orar para dar inicio a la palabra. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, amado Señor, te agradecemos. Porque tú eres el que nos tiene en este lugar, tú eres el que nos ha guardado, el que nos ayuda. Y queremos pedirte en el poderoso nombre del Señor Jesús, que todo lo que recibamos en esta noche por parte de tu palabra, sea para edificación, primeramente de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra mente, y que también sea para la edificación de aquellos que van a ver nuestro comportamiento afuera. Permite, Señor, que la palabra que sea predicada en este lugar sea la palabra idónea y conforme a tu voluntad. Nosotros somos instrumentos y herramientas que tú usas conforme a tu voluntad y conforme a la extensión de tu reino. Y sabemos que no saldremos de este lugar igual a como llegamos, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Y el tema que el Señor nos ha colocado en el corazón en este mes como iglesia, es un tema que todos ustedes como cristianos ya conocen y que lo hemos escuchado y que de una u otra forma se nos ha enseñado y en las escuelas se nos hace mucho énfasis. Y es acerca de el tema de evangelismo. Amén. Y la palabra evangelio traduce sencillamente las buenas noticias, ¿sí? Y cuando uno dice yo soy evangélico, significa que yo porto las buenas noticias de Dios. ¿A través de quién? A través de la vida de Jesús, amén. Y todo lo que tiene que ver con evangelismo está en el manual de instrucción de vida que se llama Biblia, ¿cierto? Amén. Pero como todo lo que Dios deja para nosotros, tiene dos partes, una que es la teoría o el conocimiento y la otra que es la que se debe colocar en práctica. Y muchos de nosotros como evangélicos, ¿sí? Le hablo a la iglesia ya madura, el que es nuevo, vinieron personitas nuevas hoy por primera vez o por segunda vez. La personita nueva que está en este lugar, recíbalo en el espíritu, porque en algún momento todos nosotros fuimos también nuevos ahí y también escuchamos palabras así, amén, y no entendíamos nada, pero ahorita también entendemos, amén. Muchos de nosotros, los evangélicos o la iglesia cristiana, tenemos mucho conocimiento. Y los que venimos a las escuelas de formación los lunes adquirimos más conocimiento todavía. Y los que hacemos devocional adquirimos más conocimiento todavía. Y los que oramos adquirimos más conocimiento todavía. Y muchos adquieren mucho más conocimiento porque tienen YouTube, TikTok, Facebook, y ahí hay teólogos y escatólogos que da miedo. Algunos improvisados, pero ahí están. Pero el tema con el evangelio es que no se trata solamente de que el hombre o la mujer de Dios tenga la capacitación en una teoría, sino que esa capacitación salga a la calle. Amén. Porque algún día alguien oró por usted y por mí, dobló rodilla por usted y por mí, y nos habló a usted y a mí aun cuando éramos duros y contumaces, como dice la palabra. Y en algún momento el poder de esa palabra hizo un efecto tan glorioso y tan maravilloso que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y hoy usted puede aplaudir al Señor aquí, amén. ¿Amén? Entonces, yo le invito a que me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, que creo que ya casi todos nos lo sabemos, incluso hasta de memoria, amén. Pero pues, lo vamos a repasar. Mateo 28, 19. Y este es el ordenamiento que deja Jesucristo antes de partir al cielo, se lo deja a sus discípulos. Y el tema de hoy es discípulos que hacen discípulos. Amén. Muy bien. Y lo primero que el Señor nos invita a diferenciar es que en la iglesia hay algunos que somos discípulos y otros que son simpatizantes. Y hay muchos que son simpatizantes y no se han dado cuenta todavía que lo son, pero cree que son discípulos, amén.
Incluso algunos simpatizantes ayunan, oran, han hablado en lenguas, han sentido la presencia del Espíritu Santo, han recibido promesas bíblicas. Algunos simpatizantes incluso se han bautizado, pero todavía no se han hecho discípulos. Amén. Y la invitación del Evangelio es que nosotros dejemos de ser simpatizantes y nos convirtamos en discípulos. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo? El discípulo de Jesús cumple lo que dice Mateo 28:19. Y entonces, después de que Jesús dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, por tanto ustedes id y hacer discípulos en todas las naciones. Y luego da 3 instrucciones. La primera, bautícenlos, ¿cierto? Enséñenles y guarden. 3 acciones: bautícense, enséñenle a su discípulo y también guarden ustedes y ellos todo lo que yo les he enseñado. ¿Y dónde están las enseñanzas de Jesús? En el Evangelio. Amén. En la Biblia. Amén. Por ende, el discípulo es el que se compromete a levantar una persona que es un simpatizante o un bebé espiritual y llevarlo a feliz término para que se convierta en un adulto funcional dentro del Evangelio. O sea, que sea una persona que se bautiza, que enseña y que guarda lo que yo ya como discípulo de Jesús he hecho. Amén. Ningún discípulo de Jesucristo puede levantar otro discípulo si no se ha sujetado al discipulado de Jesús. ¿Amén o no? Porque yo no puedo salir y venir a decirle, y eso el Señor nos lo hablaba el lunes en las escuelas, yo no puedo como discípula de Jesús venir a decirle a ustedes, cuando tengo el privilegio de enseñarles, y decirle: vea, uno tiene que pagar lo que debe, y uno debiendo fritanga, uno debiendo en los bancos, uno debiéndole a Avon, uno debiéndole a Jambal. Eso no tiene lógica, ¿o sí? Porque ustedes y yo predicamos con el ejemplo. ¿Por qué la gente se decepciona de la iglesia cristiana? No de Cristo, de la iglesia, por nuestro testimonio. ¿Ven? Y lo que el llamado de hoy para todos nosotros, porque no crea que uno no lleva también de la rume, así uno sea servidor. Yo tengo muchos años de ser servidora y el Señor todavía, muchos nos reprende y nos vuelve a enderezar, ¿sí? Entonces la palabra la recibimos nosotros también. Pero lo que el llamado del Espíritu quiere para una iglesia madura y para una iglesia que ya tiene claro su llamado, aquí ya la mayoría tienen claro su llamado. Y lo mínimo que uno debe hacer y de tener claro cuando ya es un discípulo de Jesús es que lo mínimo que uno debe ser es un intercesor. Yo no veo ángeles, yo no he hablado en lenguas, yo no sé cómo hacen para hablar en público, yo no sé cantar, yo no sé danzar, pero sabe orar. Lo mínimo que debe hacer, y ese es su primer ministerio, es que es intercesor. Amén. Entonces, hablando de este ordenamiento, nos podemos dar cuenta que muchos de nosotros no cumplimos con ese ordenamiento, que muchos de nosotros no tenemos discípulos, y algunos hemos tenido discípulos y se nos han ido. ¿Por qué? Pues por nuestro mal comportamiento. Me encanta cuando hay silencio porque sé que no soy la única que la ha embarrado. Somos varios. Yo también he tenido discípulos que después ya no me quieren ni ver. ¿Por qué? Pues porque soy muy linda. No, porque uno la embarra, porque uno comete errores, porque uno descuida las almas, porque al primer error que la persona comete lo rechaza, porque si la persona cae en pecado, muchos nos ponemos en la posición de ser más santos que ellos y se nos olvida que nosotros también éramos enemigos del Señor por muchas situaciones, porque hacemos comentarios indebidos, porque ofendemos muchas veces, como dice Santiago, con la lengua, porque tenemos actitudes que no son las correctas. Pero ese no es el plan de Dios sobre su vida. El plan de Dios sobre su vida y la mía es que se enderece su senda y la mía y nos pongamos funcionales en ese servicio que Él nos ha entregado, porque es que servirle a Dios es un privilegio. Y si usted es servidor que está en este lugar, y tengo autoridad moral y espiritual para decirlo, si usted empieza a sentirse cargado y turbado y que a usted le pesa el ministerio, el Espíritu Santo le está haciendo un llamado para ir a las aguas y descansar en Él.
porque el servicio al Señor no debe generar sino la fatiga normal, la carga normal, pero no el desánimo. Amén. Entonces, como esto no se está cumpliendo, el Señor profundiza en lo que está pasando, y esto tiene mucha tela de dónde cortar. Mire, si nos ponemos a mirar lo que dice Primera de Timoteo 3 del capítulo 3, del versículo 1 como hasta el 10, ¿cuáles son todas las condiciones que debe tener un obispo y un discípulo? Nosotros todos nos quedamos a la mitad. Entonces, conscientes de eso, el Señor nos lleva solamente a mirar la base. Y lo primero que hay que mirar es, ¿qué está pasando contigo y conmigo que no estamos haciendo discípulos semejantes a Cristo? Y entonces hay dos opciones. La primera, que hay ciertas limitaciones como seres humanos, y limitaciones incluso en nuestro carácter. Limitaciones como cuáles, como por ejemplo muchos tenemos temor, mucho temor. Mucho temor porque nos da miedo hablarle a la gente, nos da miedo el rechazo, porque nos hicimos evangélicos y los primeros que nos rechazaron fueron nuestros propios amigos, nuestra propia familia, porque nos han hecho persecuciones, porque nos han levantado chismes, calumnias. Yo llevo cantidad de años, no le voy a decir cuántos, de ser evangélica, y a mí todavía mis primos no me creen. Aquí donde me ve, así bien peinadita y todo, todavía mis primos me miran y se me ríen. Yo antes me indignaba, y ahora ya no le presto atención a eso, que se rían, pero todavía se ríen. Y yo les digo, ay primo, Dios me lo bendiga, y cuac, 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 cuac. ¿Se puede usted imaginar cómo fui desde niña? ¿Sí o no? Entonces muchos conservamos un temor. Muchas veces uno dice, no, yo qué le voy a andar hablando a mi tío, a mi mamá, a mi papá, si tenemos esta situación, y siempre hay una barrera. Entonces una de las causas o una de las limitaciones es el temor. Otra de las limitaciones es que muchos nos sentimos incapacitados. Pero si yo voy y le hablo y se alborota un demonio, ¿yo cómo le oro a ese demonio? Si me pregunta sobre el Apocalipsis, ¿yo qué voy a responder? Si me dice todos los pastores son ladrones y usted le está regalando el diezmo al pastor, ¿yo qué le voy a responder? Porque aquí a todos nos han dicho eso. ¿Sí o no? El pastor no puede cambiar de corbata porque mismo, vea, ahí están los diezmos suyos, ahí van los 10,000. La verdad, si no vamos a tapar el sol con un dedo, y tranquilo que el pastor Steiner eso lo tiene bien claro. Nosotros tenemos eso bien claro. Entonces es sentirnos incapacitados. Y lo otro que quiero profundizar en eso es que en muchos de nosotros hay falta de perdón. Amén. Pero la otra contraparte es que también dentro de la iglesia hay mucho argumento. No tengo tiempo, pero se pegan del Facebook y del WhatsApp 1 hora, media hora, 40 minutos. Nos pegamos de Netflix y de películas y de maratones 2 horas, 3 horas, pero no hay tiempo para el evangelio. Entonces no significa que no haya tiempo, eso es un argumento. Lo que pasa es que mis prioridades están invertidas. Y ahora en Semana Santa muchos sacaron tiempo para otras cosas, menos para venir a los servicios, menos para estar en la vigilia. Y lo que pasa es que ustedes y yo somos tan de malas que subimos las fotos al WhatsApp y todo el mundo las ve. Así que ni modo, a mí me han pillado en unas. ¿Por qué? Por el WhatsApp, porque mantengo publicando bobadas. Y a uno vienen y le dicen, pero vos no, usted subió un estado. ¿Cómo decimos que no? Amén. El otro argumento es que parece increíble, pero aún dentro de la iglesia, uno de los argumentos que se han levantado para el evangelismo es el dinero. No tengo plata. No tengo plata para sembrar pan, no tengo plata para sembrar leche, no tengo plata para ir por allá, no tengo tiempo y no tengo plata. Y todavía hay gente en el evangelio que se dicen discípulos y todavía están luchando por diezmar, pero quieren bendiciones. Y a mí me da gran pena con usted, si usted es nuevo y no me cree, si usted y yo no le diezmamos al Señor, como eso es una ley de Jehová, se lo diezmamos a Satanás, porque las leyes de Jehová se cumplen. O en un lado o en el otro, pero se cumplen. Y el que no le diezma a Jehová, le diezma a Satanás. Y no se vaya a poner a perderme argumentos, porque yo no acepto argumentos sobre los diezmos y las ofrendas. Yo personalmente ni gaste saliva
en venirme a decir que eso es de la ley, que eso era de esto, que era con los corderos, que había que traer era verduras. A mí no me salga con eso. Yo tengo claro eso y muchos aquí tenemos claro eso. Pero el que lleva mucho tiempo y todavía lucha con eso, con todo amor y con todo respeto le digo, amado hermano y amada hermana, órele al Señor y pídale primeramente perdón y segundo, que le ayude a soltar esa mano amarrada. Porque es que el único que se beneficia diezmando y ofrendando es usted. Amén. No el pastor. Amén. No el pastor, de una vez, y menos en esta iglesia, amén, porque el vicario de esta iglesia y el vigía de esta iglesia es el Espíritu Santo, amén, y aquí cuando uno se come 100 pesos es autorizado por el Señor y por el pastor, amén, y todo lo que entra aquí se nota en dónde se invierte, aleluya, amén, muy bien. Otro de los argumentos es que la gente está muy influenciada por el mundo, demasiada influencia del mundo, y no vamos a entrar en detalles, pero ahí les dejo diciembre. Y cuando yo menciono eso, más de uno se miran así como entre ellos ahí. Y yo desde acá los pillo. Pero diciembre hace estragos en las iglesias. Porque hay influencia del mundo en la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué la Biblia dice que Jesucristo va a venir por una iglesia santa, sin mancha ni arruga? Porque primero va a ser probada por el fuego. Si usted es cristiano y yo soy cristiana, nosotros padeceremos persecución. Y si no lo acepta o si no lo recibe, pídale al Señor revelación y fundamente su fe para que cuando Satanás golpee, como va a golpear y como ya está golpeando este mundo, su fe no le falte, porque Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Eso dice el Señor. Se lo dijo a Pedro, pero se lo dice a usted y me lo dice a mí. Amén. Lo otro es que la iglesia vive pidiendo señales. Eso estamos hablando de los argumentos, ¿no? Y ojo que no hemos entrado a mirar las condiciones del discípulo, estamos en lo básico. ¿Y cuáles son esas señales? Señor, yo hoy quiero sentir el Espíritu y quiero sentir frío, Señor. Yo quiero sentir frío. Señor, quiero sentir calor. Yo quiero ver ángeles. Yo quiero ver cosas. Yo quiero temblar, Señor. Yo quiero hablar en lenguas. Pero resulta que las manifestaciones del Espíritu Santo son para el momento de la ministración, pero llegan y se van. Lo que se queda son el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu hay que trabajarlo porque eso es carácter. Hay que amar, tener gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio y fe. Y eso no se soluciona, iglesia, temblando en un momento de una administración. Si usted tembló, si sintió frío, si sintió calor, si habló en lenguas, si vio ángeles, si vio los cielos abiertos, honre al Señor, porque el Espíritu se lo quiso hacer sentir para que usted sienta humanamente que Él es real. Pero después de eso tiene que trabajar en su carácter, porque al cielo no entran las manifestaciones del Espíritu Santo, porque allá viven constantemente. Al cielo lo que entra y permanece es el fruto de Él. ¿Amén? No me miren así porque yo ya recibí lo mío, reciban ustedes también. Yo no me voy a quedar sola en esa. Amén. Muy bien. Hablando de las limitaciones, quiero que me acompañe a la Biblia, al Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 37. Mateo 12, 37. ¿Por qué estamos hablando de evangelismo? Porque le tocó el ministerio de evangelismo. ¿Amén? Muy bien. Mateo 12, 37. Amén. Muy bien. ¿Y qué responde Jesús ahí? Amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén, ¿cierto? Ese es el primero y gran mandamiento. Pero el segundo es igual de importante, dice Jesús, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué viene a colación eso referente al tema del perdón? Porque la iglesia nos ha enseñado y está muy bien ese fundamento de que todo el tiempo estamos llamados a perdonar, porque todo el tiempo nos van a fallar y porque primeramente es un mandato del Señor, porque si Él nos perdonó a nosotros y somos discípulos de Él, debemos ser imitadores de Cristo. Y si Él nos perdonó,
todas las triquiñuelas que hicimos y las que seguimos haciendo, entonces nosotros podemos perdonar lo que nuestro prójimo nos hace. Amén. Pero hay adicional ahí en ese mandamiento, y es que para yo poder amar a mi prójimo, a la primera que tengo que tener en amor propio es a mí. Lo amarás como te amas a ti mismo. El amor propio es un mandato bíblico también. Y si usted, amado hermano y amada hermana que está en este lugar, todavía siente carga por algo que pasó en su vida, es momento de que se perdone a sí mismo y a sí misma, por amor a usted, porque si no, no va a poder avanzar. Si cometió un error o un pecado, y eso fue hace unos años, o hace ayer o antier, y asumió la consecuencia de ese pecado y ya lo colocó en la cruz del Calvario, tenga la certeza de que el Señor ya lo perdonó. Y no siga cargando con pesos que ya no le corresponden, porque ya no le pertenecen. Pero también deje de estarle recordando a su hermano lo malo que hizo y la vida que llevó, porque el Señor no nos vive sacando en cara a nosotros quiénes fuimos y tampoco quiénes somos. Porque muchos aquí todavía luchamos con la mentira, con el mal genio, con las palabras, con las reacciones, con el orgullo, con la altivez, con la pereza, con la soberbia. Descuídese una semana sin orar y me dice si no siente el cambio. La carne empieza a tomar ventaja. Esto se quita cuando Cristo venga. Mientras tanto, este cuerpito es más malo que el diablo. Si hubo pecado sexual en nuestra vida, descuídese y verá que la carne le empieza a pedir ese pecado otra vez, porque es una condición que está. Si usted lo vive y yo lo vivo, ¿por qué se le recuerda al que también ha vivido lo mismo? Pero perdónese usted mismo ya. Y a orar, y todavía se acuerda que en 1988 cometió un error y le tocó hacer esto, y a su vez todavía está cargando con eso. Si Dios ya te perdonó, ya perdónate a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor empieza por acá. Y cuando hablamos de amor propio no estamos hablando de esa petulancia, pues, de que eso, no. Estamos hablando del amor fundamentado en el Señor, de que soy consciente de que soy un pecador, que necesito de Cristo, pero que soy importante para Él y que Él me ha transformado. Que si el nombre que yo tenía antes era peleona, borracha, sinvergüenza, mala hija, el nombre que yo tengo ahora es una mujer sabia, edificada, cambiada, que ya no usa minifalda, que se pone falda larga, aunque eso no salva, pero sí dice mucho del cambio del carácter. Que lo primero que llega a la vida de la cristiana y del cristiano es el pudor. Si todavía es cristiano y anda todavía mostrando pechuaje y todavía todo así y eso, póngale cuidado a esa vaina, porque Dios mira el corazón, y si anda así todavía le está mirando el corazón y los hermanos le están mirando las pechugas, entonces estamos como complicados, ¿no? Amén. Muy bien. Los varones apenas se ríen, pero es verdad. Muy bien. Entonces lo primero para soltarse de una limitación es perdonarse a sí mismo, para que cuando Dios le ponga a alguien en su camino que ha vivido lo mismo, que está viviendo lo mismo, que cayó con lo mismo, usted sea un referente de que Dios sí puede perdonar, de que Dios sí puede salvar, de que Dios sí puede hacer la obra, de que usted es la gloria de Dios hecha carne porque lo hizo y ahora ya no lo hace, y esa persona va a ver que sí hay un Dios real. Amén. El otro punto de las limitaciones es el temor. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Primera de Corintios. Gálatas 3, 27. Lo voy a poner a correr porque el reloj ya me habló. Primera de Corintios, Gálatas 3, 27. Amén. El temor. ¿Qué dice Gálatas 3:27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y qué significa revestido? Que teníamos una ropa y ahora tenemos otra. Y eso lo habla el libro de Zacarías. Amén. Que llegó con ropas viles, andrajoso, revolcado, sucio. Y Jehová mandó un ángel a que le quitara esas ropas viles y le pusiera ropas limpias y anillo en el dedo.
Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Esa es la visión que tuvo el profeta Zacarías. Si no me cree, mírenlo en el capítulo, bueno, en Zacarías ahí está. No sé si es el 3 o el 10, pero ahí está. Lo buscan, amén. Pero es Zacarías, amén. Entonces, el que ha sido bautizado en Cristo, ¿sí? El que ya se bautizó es porque ya tuvo un entendimiento, un llamado por parte del Señor. Y si ya, como dice, ya llevó agua acá o en la pila bautismal, ya debe saber que tiene un revestimiento, que Cristo ya hizo lo más duro. Y a usted y a mí nos toca hacerlo natural, amén. Entonces, ¿de dónde el temor? De que muchas veces no estamos tan conscientes de ese revestimiento. Entonces uno va y el Señor y el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo es bien especial, le dice a uno, como usted está tan especial, vaya, predíquele a la vecina con la que usted no se habla hace un año. Vaya, pídale perdón, vaya. Y uno todo ungido aquí, hasta suda, a mí me suda el bigote. Y uno todo ungido y uno sale todo ungido y el Señor le dice, vaya, llame a su hermano, a su hermana, a su familiar, con el que usted que día hace años en una borrachera se peleó y se dieron y se fueron y esto y se dijeron hasta lo que no debían decir. Y vaya, pídale perdón. Y el culpable es él. Pero como usted salió revestido de poder, usted se va a hacer culpable para alinear y dar testimonio. Por eso es que viene el temor, por eso es que viene la duda. Y al que me diga que no le ha pasado, pase acá adelante, oro por usted para que el Señor le ayude con la parte de la mentira. Porque el Señor a todos nos tira, al Señor lo cogen y baje para la guerra, mami. Esto aquí, no, es que la vida cristiana es un campo de batalla, donde ustedes y yo libramos batallas, pero la guerra final al Señor la ganó en la cruz, pero las batallas están. Eso de que venga, bautícese, que haga la oración de fe, que ya es salvo y vamos a comer algodón de azúcar, eso no es bíblico. Porque Jesús no vivió eso. Y si usted es discípulo de Cristo, tiene que hacer semejante a Él. Y si Él le fue duro ir a la cruz del Calvario, a usted le va, y a mí nos va a ser duro llevar la cruz también. De una vez vamos aterrizándonos los nuevos y los encuentristas, los que estuvieron en encuentro, que veo varias caras ahí, se están como desanimando del encuentro. No, el Señor tiene cosas buenas, pero hay una realidad. Y la realidad es que el cambio del carácter cuesta. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Pero es momento de desechar el temor, de revestirnos de eso. Ahora, ¿por qué también es tan difícil a veces luchar contra el temor? ¿Sabe por qué? Porque hay falta de oración en el pueblo cristiano. Se ora 3 minutos por el sancocho que se va a comer, pero se pasan 1 hora, 2 horas en las redes sociales, en las películas, en los videojuegos, en cosas. Y pretendemos enfrentar el reino de las tinieblas con 3 minutos de oración. Cuando Jesús, siendo el Hijo de Dios en su forma humana, oraba por horas y hacía vigilia. Y uno, pero como la sangre de Cristo tiene poder, uno se va a ir a enfrentar a ese señor allá y resulta que ese señor sí sabe cómo es la cosa. Ustedes ya saben de quién estoy hablando, del Sata. Entonces, ¿por qué viene el temor muchas veces? Porque no se ha fortalecido con las armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Cristo Jesús, para derribar fortalezas. Satanás tiene fortalezas. Usted no se va a enfrentar a una madera podrida, de que le va a meter la patada así y se cayó. Usted no se va a enfrentar, ni yo me voy a enfrentar a un colchón que no es sino pegarle y rebota. No nos vamos a enfrentar a eso, nos vamos a enfrentar a fortalezas. Y si uno no va bien equipado, de esa fortaleza le saca chichones a uno. Y esto es pura vida evangelística, porque la iglesia sentada aquí es muy hermosa y recibe de parte del Señor, y yo soy una que soy partidaria de que la iglesia debe congregarse. Lo que pasa es que ya es momento, y más para estos tiempos, y más este año de la conquista, donde el Señor nos está desafiando a todos. No crea, yo también estuve mucho tiempo sirviéndole al Señor, pero desde la comodidad de mi silla, desde la comodidad de mi ministerio acá bien lindo, recortando, coloreando, sí, bien hermosa. No me subí a cantar porque canta más un pollo asado, entonces no me aceptaron. Pero, uno cómodo y lindo y bonito. Y uno siente que es persecución que porque el hermano no lo saludó. El diablo me está persiguiendo porque no me hablan, no me saludan, no me quieren. No, usted no está aquí para que lo quieran. No, mentira, sí estamos para querernos, pero estamos primeramente para que el Señor nos quiera y el Señor hará lo demás. Pero la verdadera persecución está allá afuera. Allá está la oposición, pero allá está el trabajo.
Allá es donde se ve la gloria del Señor, amén. Y el Señor quiere que la iglesia se desafíe. Ahora, si aquí el Señor estuviera diciendo, ustedes tienen que bajarse ahora el viernes para que descienda fuego del cielo allá arriba en la estación amarilla, pues más de uno estamos fritos para hacer eso, como lo hizo Elías, ¿sí o no? Pero el Señor nos está diciendo, invite a alguien. Vea, a veces uno invita a la gente a bochinchar. Las mujeres somos más dadas a eso, ¿no? A ser más comunicativas. Ay, pero los hombres también. Yo conozco unos varones por ahí, me están mirando y se ríen, ¿sí? ¿Sí o no? Eso echar rulo y uno muchas veces invita y hace como echar rulo. ¿Por qué no se aplica la misma capacidad para invitar a la gente al culto? Lo peor que puede pasar es que le diga que no, pero ¿qué tal que diga que sí? ¿Sí o no? Y lo más importante, uno cumple con sembrarle a la gente o la inquietud o la incomodidad, porque hay gente que se incomoda. Déjelo que se incomode. Ellos han vivido ofendiendo a Dios por años. ¿Por qué se van entonces que se incomoden 5 minutos? Eso no pasa nada, no se van a morir. La verdad, el que no tiene a Cristo se constituye en enemigo de Jehová. Y lo que Cristo hizo en la cruz fue quitarnos esa enemistad nada más y nada menos que con Jehová. Seamos conscientes de eso, amén. Entonces, si la gente se ofende o la gente se incomoda, déjela que se incomode. Vivimos años ofendiendo al Padre. Que se incomoden 10 minutos, 15 minutos, eso no los va a matar. De pronto los hace despertar y los salva, amén. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 22. Y aquí Pablo habla acerca del cuerpo de Cristo, de que todos somos parte de un mismo cuerpo, ¿cierto? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 22. Y es cuando decimos que yo no me siento capacitado, capacitada, es que yo no sé hablar, es que yo no sé esto, es que yo soy muy humilde, es que yo soy de extracción así, yo soy así, guasá, ¿cierto? Tanto argumento que se levanta muchas veces. Y resulta que en 1 Corintios 12, 22, el Espíritu Santo hablando del cuerpo de Cristo, mire cómo tumba ese argumento. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Viva sin el dedo meñique a ver cómo le va. Y una vez dice, ¿yo para qué tengo ese dedo meñique ahí tan feo? Viva sin ese dedo meñique, a ver si pierde el equilibrio o no lo pierde. A veces los miembros más sencillos, los miembros del cuerpo que parecen los más malucos, son los más necesarios para el funcionamiento de todos los órganos principales. Amén. Y el Espíritu compara a la iglesia con el cuerpo, ¿sí? Y entonces muchos dirán, qué bueno ser el corazón, qué bueno ser el estómago, ¿cierto? Qué bueno ser los brazos así, fornidos, qué bueno ser las piernas, qué bueno ser la boca, los dientes, ¿sí? Viva sin apéndice, a ver cómo le va. Viva sin páncreas. Viva sin este lóbulo de la oreja, a ver cómo se ve uno de raro. Todas las partes del cuerpo son necesarias, sin hablar de los órganos internos. Y el Espíritu está diciendo, los más sencillos dentro de la iglesia son los que más se necesitan. Entonces no hay excusa. Es que yo soy chica. Vea, si yo me hubiera puesto por excusas, con este tamaño, pero yo con este tamaño he hecho lo que han hecho los grandotes, así como Mario. No les voy a decir qué, pero sí. Después les cuento. Ay, nada malo, cosas buenas, cosas buenas. Pero mucha gente aquí, sencilla, se deja usar por el Señor y ¡tin! Y el Señor lo usa y se levanta y hace. Y uno todo chicanero ahí sacando pecho, que por qué eso, que por qué eso, y no ha hecho nada. Y resulta que en el servicio al Señor sí se mide por resultados, amado hermano y amada hermana. El Señor nos tiene aquí por su gracia, claro que sí. El Señor lo ama a usted tanto como me ama a mí. Y gracias a Dios me ama. Usted imagina que el Señor no lo amara a uno, papá, que vámonos. El Señor lo perdona a usted como me ha perdonado a mí. Yo estoy convencida que el Señor me ha perdonado a mí, me sigue perdonando, lo hace con usted también. Y lo va a seguir haciendo. Usted tiene dones. A ver, 1 Corintios 12. Usted tiene dones, talentos y ministerio
que ni siquiera sabe que lo tiene y Dios se lo dio desde antes de que usted naciera, se lo puso en el vientre de su mamá. Pero no lo ha descubierto porque está ahí sentado, y yo también estaba ahí, estábamos ahí sentados mirando para el techo esperando a ver. Dios no va a mandar un ángel del cielo a decirle, a ver Marley, usted es la ungida mía, vaya y haga esto. No, el Señor le va a decir a uno, involúcrese en algo, y en el camino hablamos, en el camino hablamos. ¿Sabe cuál es el problema también muchas veces de nosotros? Que queremos ser salmistas, pero no queremos lavar baños, no queremos barrer, no queremos trapear, o sea, queremos ser salmistas princesos. Y Jesucristo nunca fue princeso, Jesucristo fue siervo, siervo. Siendo el Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo, se convirtió en un ser humano y obedeció hasta la muerte y le lavó los pies pecuecudos y sucios a todos los discípulos. Y cuando los salvó usted y me salvó a mí, nos lavó los pies y es el Hijo de Dios. Entonces, princesas y princesos, eso es un término coloquial de la iglesia cristiana. Nosotros somos esclavos del Señor, pero es un privilegio servirle, amén. Es un privilegio ser esclavo de Él, es un privilegio ser siervo. Porque Dios tiene un propósito. Yo le voy a parafrasear el versículo, pero usted va a tomar nota. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio de Dios empiece por su casa, o sea, por la iglesia. Porque la iglesia dice: Señor, manda tus juicios allá donde están dando bala, donde venden vicio, donde esto. Y la Biblia está diciendo que tiene que empezar primero por usted y por mí. Antes allá. Y ahí adelante dice: porque si primeramente inicia por nosotros, ¿cuál será el fin entonces del impío que no cree en el evangelio? Y resulta que el que no cree en el evangelio a veces es el mismo evangélico. Yo sé que no es chévere escucharlo, pero yo estuve mucho tiempo siendo evangelio. Yo tengo años en el evangelio y yo apenas vengo a creer algunas cosas que el Señor me habló hace años y yo apenas vengo a decir, ay, ve, sí. Uno todo incrédulo y siendo evangélico y sirviéndole al Señor. ¿Cómo será? Y cuando habla de impíos, es la persona que no tiene la piedad del Señor. Es impío. Impío significa que es sin piedad. Y el Señor es el que nos da la piedad a nosotros. Porque si no, uno es cruel. Uno tiene que tener cuidado con la crueldad, ¿no? Y si tiene animales, ojo con la crueldad contra los animales. Yo nada aprovecho y les digo, porque eso lo juzga el Señor. ¿Amén? Muy bien. Y luego más adelante dice, ahí parafraseando lo dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde van a parar aquellos que no han creído? Eso lo está diciendo Pedro. Pero resulta que el propósito del evangelio es porque desde el momento, hago un break ahí, el Ministerio de Iglesia Infantil, que ya me está haciendo señal ya, y como yo soy maestra de niños, estamos vendiendo postres baratos, no fiamos, pero ricos. ¿Para qué? Para el campamento de los niños. ¿Amén? Muy bien, ahorita les compran. ¿Amén? Bueno, sigamos. Muy bien. Sí, porque ya me hicieron señas allá, que se le olvida, que no sé qué. Propósito. Desde la entrada del pecado en el huerto del Edén, automáticamente, y cuando hemos estudiado Génesis 3 del 16 al 20 y pico, que es cuando viene la entrada del pecado en el huerto del Edén, lo primero que Jehová lanzó fue un juicio por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Cristo, del Señor, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Se me estaba tocando ahí el cable. Amén. Entonces, el Padre, consciente de que sus juicios, aparte de ser perfectos, son bien severos, idea un plan de salvación a través de Jesús. Pero Él quiere que todos se acojan a ese plan de salvación, y ese es el propósito de evangelizar. Que si ya nosotros tenemos salvación, otros también la tengan. Que si Dios o Dios permite que Satanás le quite la vida a un joven, ese muchacho haya escuchado del evangelio y haya tenido la oportunidad de arrepentirse porque alguien le habló. Porque no sabemos, todo puede cambiar de un momento a otro, hasta para ustedes y para mí. Usted puede estar aquí, yo puedo estar aquí, no sabemos qué pase en unos minutos. Venga el arrebatamiento o pase algo. Todo puede cambiar, y más para estos tiempos, amén. Entonces, como la razón de ser es que todos tengan salvación,
Como Dios es un Dios de disciplina y de orden, dentro de ese propósito y dentro de ese plan de salvación, entonces coloca unas normas. Y esas normas, la primera está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Ya los voy a liberar. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Amén. Segunda de Corintios 5, 17. O es primera, perdónenme, yo miro. Ya les digo si es segunda o es primera porque ese que leí no era. No es. Bueno, la voy a parafrasear y después ustedes lo buscan en la concordancia. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Creo que es 2 Corintios 15. Pero ya lo dije. Amén. Toda la iglesia de Cristo comparecerá ante su tribunal, donde seremos juzgados por todo lo que hemos hecho en el cuerpo. Eso lo dice ahí la Biblia. Tanto lo bueno como lo malo. 2 Corintios 5:10. No le digo que es que. 2 Corintios 5:10. Vamos a leerlo. Dice la Biblia, necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso es tan importante vivir en oración, porque a través de la oración, ¿qué dice el libro de Santiago capítulo 3? Ustedes piden pero no reciben porque no saben pedir. Básicamente nosotros no sabemos orar, ¿sí? Entonces, consciente de eso, el Señor Jesucristo deja al Espíritu Santo para que Él interceda aquí en la tierra por nosotros con gemidos indecibles. O sea, en un idioma que no es humano, idioma celestial. Entonces uno está pidiendo bobadas y el Espíritu le está diciendo al Señor, no le pare bolas a esas bobadas, ella lo que necesita es esto. Sí, eso básicamente es así. Se lo digo porque yo he sido experta en pedir bobadas. Luego después el Señor me ha mostrado pura bobada y yo, uy, Señor, qué pena. Pero ya oramos. Bueno, el Señor nos va enseñando, amén, sí, no crea. Uno también pide bobadas, uno como servidor, Señor, yo quiero el ministerio de tal para hacer esto y esto, y el Espíritu nos dice, oigan a esta. Bien, sí, después les cuento. Estén en mi grupo en escuelas y yo les cuento. ¿Sí o no? Muy bien. Pero ¿por qué es necesario de Cristo? Porque nosotros tenemos un comportamiento humano. Y no solamente nuestro comportamiento es lo que se juzgará, sino también nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y en nuestro corazón hay intenciones que no son las óptimas y que no son las espirituales ni las que están alineadas al propósito del Señor. ¿Y cómo se va a dar cuenta usted o yo que esas intenciones de nuestro corazón son pecaminosas o perversas, como dice Jeremías 17, que el corazón del hombre es perverso? A través del tiempo de oración. Y el Señor es tan leal y tan fiel que le va a decir a uno, usted es una envidiosa, usted es una grosera, usted le falta honestidad en tal cosa, pero no se lo va a decir a nadie más, se lo va a decir a usted, porque el Señor es leal. Amén. Entonces uno va a pasar penas y vergüenzas, pero con Él. Pero a su vez le va a decir, arrepiéntase, pida perdón. Y cuando uno se arrepiente y pide perdón, el mismo Espíritu lo guía a uno para pedir ese perdón correctamente. Por eso dice que la oración eficaz del justo es la que puede, no la oración cualquiera, es la oración ordenada y eficaz. Y para que una oración sea eficaz, tiene que tener un fundamento bíblico. Amén. Entonces, ahí en Romanos 2:16, hablando del propósito, Romanos 2:16, hablando del evangelismo, dice, Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y Pablo es el que está hablando ahí. ¿Cuál evangelio fue el que él predicó? Fue el evangelio de Cristo.
¿Y cuál es el evangelio que nosotros tenemos ahora? El evangelio de Cristo. Entonces, ¿por quién nos van a juzgar a nosotros? Por lo que sabemos del evangelio. Amén. Entonces, amado hermano que está en este lugar, usted preocúpese por lo que sí entiende de la Biblia. Si no entiende lo que dice Apocalipsis de la bestia esa que sale con 7 cabezas y 10 cuernos y 20 ojos y una cosa impresionante, pero entiende lo que es no robar, no matarás, no esto, no aquello, entonces preocúpese por lo que sí entiende y esforcémonos por cumplirlo. Que lo que no entendamos, el Señor se encargará de revelarlo, amén. Porque por el evangelio y por lo que sepamos del evangelio es por lo que Dios va a juzgar la iglesia y también el mundo. Por eso dice, cuando se ha predicado todo este evangelio de la paz en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y ese fin está cerca, porque ya le predicaron a los esquimales, ya han traducido la Biblia un poco de idiomas que ni se pensaba hace una década que iba a estar en ese idioma. Ya prácticamente el globo terráqueo prácticamente está ya cubierto por el evangelio. Que no lo hayan aceptado es otra cosa. Pero si ya se les metieron los cristianos allá, a los iraquíes, a los árabes y eso, allá está la iglesia de Cristo, poquita, pero allá está, predicando el evangelio. Ahora, aquí nosotros no sabemos lo que es una persecución. Nuestros hermanos allá en esos lugares sí saben lo que es una persecución y lo que es vivir y morir por Cristo. Tenemos una oportunidad grandiosa todos nosotros de que otros entren al arca de la salvación a las buenas. A las buenas. Porque le tengo otra noticia, iglesia. Dios no hace acepción de personas. Y si mis hermanos y mis hermanas, que son las mismas suyas, han padecido persecución allá en Irak, Irán, Etiopía, Corea del Norte, Corea del Sur, Emiratos Árabes y todo lo demás, créame que eso en algún momento va a llegar acá, porque ellos no son menos que nosotros. Es momento de hacerlo a las buenas, para que fundamentados en la roca, cuando venga la ola, ustedes y yo estemos parados en ella y la casa nuestra no sea derribada. Amén. Muy bien. Y ya para terminar, hay algo en la Biblia que se llama siembra y cosecha. Primera de Samuel 2:30, lo voy a parafrasear. La Biblia dice, y yo Jehová honraré a los que me muestren honra, pero a los impíos y a los incrédulos los tendré por poco. Si ustedes y yo predicamos el evangelio y nos preocupamos para que Dios y Jesucristo salve, aunque sea un alma, créame que Él se va a encargar de honrar a alguien, a usted, para que alguien vaya y le predique a su hijo incrédulo, a su papá incrédulo, a su mamá incrédula, a su esposa incrédula, a su barrio incrédulo, porque lo va a honrar. Entonces, hablando en términos de business, de negocios, esto es un buen negocio. Dedicándole a la familia, a veces hasta con el testimonio, ole, ni eso. No les digo que yo hasta con mi testimonio, porque delante del Señor yo me he cuidado con mi testimonio y ni así me creen. Pero yo sé que cuando yo le trabajo y le sirvo al Señor, yo sé que el Señor va a mandar a alguien, a que mi primo, a mi prima, que yo amo con toda mi alma y mi corazón como mis hermanos, a que mi hermano que es mi sangre, a que mis tíos, a que las personas que yo quiero y aprecio y no lo conocen todavía, en algún momento alguien les hable a ellos allá, conforme a lo que yo le estoy hablando a otros acá. Porque es que nadie es profeta en su tierra, pero el Señor es el profeta de todos. El Señor está en todas partes. Él va a mandar a alguien a que le hable a los nuestros, si nosotros vamos y le hablamos a los de los demás. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Despedimos el en vivo y yo le invito a la iglesia que está presente que se ponga sobre sus pies.